Hola, hola. Si estás viendo este video es porque eres un adolescente curioso que está buscando información acerca de la formación del canon. Así que quédate con nosotros y veamos este tema. Primero que nada, ¿qué es el canon? Canon es una palabra griega que significa vara o regla. Canon es un conjunto de libros considerados como libros inspirados. Cuando hablamos acerca de la canonización bíblica, nos referimos a este criterio que fue utilizado para evaluar ciertos documentos y ver si los documentos contenían palabra de Dios. Para continuar, quiero decirte algunos detalles acerca de la Biblia. La Biblia es el conjunto de libros que comunican la palabra de Dios dada en palabra de hombres y que revelan una historia. ¿Qué historia? La historia de la salvación. La Biblia puede considerarse también como el conjunto de documentos sagrados que forman la autoridad máxima de la fe y la autoridad práctica de la Iglesia. Algunos datos curiosos de la Biblia es que fue escrita por más de 40 autores, con diferentes estilos literarios, en diferente tiempo de la historia, en diferente lugar, en diferente idioma, con diferente cultura, y que todos nos dan palabra de Dios. La Biblia aborda y abarca más de 1500 años de historia. La Biblia está dividida en dos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. La Biblia también abarca 3 continentes: África, Asia e Europa. La Biblia también toma mano de otras disciplinas para poder interpretarse de una mejor manera. ¿Cuáles son estas disciplinas? La geografía, la cual nos ayuda a entender el lugar en el que todo pasó y el contexto de este lugar. También abarca la disciplina de la arqueología, que nos explica y nos corrobora que lo que está en la Biblia es cierto en tiempo y lugar. También podemos ver que la Biblia toma mano de la disciplina de los idiomas, pues como sabemos, la Biblia se escribió en 3 idiomas diferentes. ¿Cuáles son esos idiomas? El arameo, el hebreo y el griego. La Biblia también abarca 6 imperios diferentes, que son griego, romano, egipcio, asirio, persa y Babilonia. También quiero comentarte que la Biblia no se hizo de la noche a la mañana. No apareció de la nada el libro sagrado enfrente de nosotros para poder leerlo. Fue un proceso y este proceso tiene 4 pasos. Y ahorita voy a comentarte el primer paso. ¿A qué se refiere la palabra de autoridad? La Biblia comenzó con la palabra audible de Dios. Sí, Dios le hablaba de forma audible a sus siervos, y lo que sus siervos recibían de Dios lo transmitían de generación en generación. En este punto del proceso del canon nos encontramos con el tiempo de palabras de autoridad. ¿A qué tiempo se refiere? Prácticamente habla desde la creación hasta los 12 patriarcas. En aquel entonces no existía el alfabeto, así que los siervos de Dios transmitían la palabra de Dios a sus familias y a sus generaciones, y lo hacían de generación en generación. También en este punto nos encontramos hechos palabras, que quiere decir que toda palabra de Dios iba respaldada por un hecho que corroboraba que la palabra dada por Dios era correcta y que se cumplía. Es decir, una palabra de revelación estaba respaldada por un acto de revelación. Dios dijo, va a llover, y llovió. Dios habló
y se cumplió. Los materiales que se utilizaban eran piedra, arcilla, madera, cera, metal, ostraca, papiro, cuero y pergamino. Estos se utilizaban y se implementaban para realizar documentos de autoridad y elaborar sus casas, entre muchas otras cosas más. Como anteriormente dicho, por medio de los patriarcas del pueblo de Israel, se iban escribiendo las historias narradas durante siglos para que no se perdiesen, y estos fueron parte del Pentateuco histórico. Exilio babilónico. Dividida Israel en dos, el norte y el sur, los asirios aprovecharon la situación para conquistar el reino septentrional. Y el del sur, con capital en Jerusalén, trató de mantener su independencia haciendo equilibrios entre Egipto y Babilonia. Finalmente, en el año 597 a.C., las tropas del soberano babilónico Nabucodonosor entraron en Jerusalén en castigo por el comportamiento de sus reyes. Después, Jerusalén fue conquistado y el templo de Salomón incendió, a lo que siguió una nueva deportación de judíos influyentes a Babilonia. Por la Torre de Babel comienzan a hablar otros idiomas y empiezan a desarrollar otras traducciones de los documentos de autoridad. Los documentos de autoridad se guardan en otras colecciones de autoridad. Después del exilio, muchos judíos habían sido enviados al exilio en los años 597 y 582 a.C. Los libros de Esdras y Nehemías en el Antiguo Testamento narran el periodo de 100 años que siguió la época del exilio. Los libros de los profetas Ageo y Zacarías también provienen de esta época. En el momento, en los años de 500 y 425 a.C., un sacerdote llamado Esdras exhortó a la gente a regresar a las tradiciones judías y obedecer la ley de Moisés. Dos temas importantes que se tocaban eran las personas que habían regresado del exilio. Número 1 era adorar al Dios de Israel en el templo reconstruido de Jerusalén. Número 2 era el estudio de Moisés, de la ley de Moisés, para ver cómo tenía que vivir el pueblo de Dios en la situación en la que se encontraba. La Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías y por todo el mundo antiguo, y luego por la iglesia cristiana primitiva y del habla de la cultura griega. Es una recopilación en griego de los textos hebreos y arameos. Jesús marcó la historia por la cual se entregó en la cruz del Calvario para salvación de tu alma y mi alma. El único hombre sin mancha y sin arruga, el cual murió y resucitó al tercer día. Por medio de este suceso tan hermoso, tan único y asombroso, se comienzan a contar los años. En los años 40 y 70 después de Cristo se escribe una parte del Nuevo Testamento. En los años 90 a los 100 Juan escribe: la iglesia sufre persecuciones, ataques heréticos en todo el imperio, y es necesario establecer qué libros dan fe y comunican el Evangelio. La canonización es el esfuerzo de la Iglesia por establecer qué libros son inspirados. Los concilios eran reuniones eclesiastales para tratar de diversos puntos y asuntos, entre ellos lo relacionado con los textos sagrados. En primer lugar estaba el Concilio de Hipona, que fue a principios del siglo IV. Aceptó 25 de 27 libros. La Odisea, a mediados del siglo IV.
aceptó 26 de 27 libros. El Cartago, a finales del siglo IV, aceptaron 27 libros del Nuevo Testamento más 39 libros del Antiguo Testamento. Hasta ese momento el canon se cerró. Sin embargo, un grupo de obispos, no estando muy de acuerdo, hizo otro concilio de Cartago. Aceptaron 66 libros más deuterocanónicos, o bien apócrifos, es decir, que no eran considerados de la Iglesia como inspiración divina. Así pues, hoy tenemos canon hebreo de 39, que solo es del Antiguo Testamento, canon protestante de 66 libros y el canon católico de 73 libros. Por las razones históricas, se aceptan y confían en el canon de 66 libros. Además, sobre todo esto está el Espíritu Santo, que ha cuidado el mensaje revelado a lo largo de todo este proceso. Las vidas cambiadas y más evidencias lo confirman. Si el canon bíblico tiene 66 libros, es porque en este caso la Iglesia reconoce los libros sagrados en la Biblia misma. Si encontramos 73 o menos libros, o más bien, es porque la Iglesia católica y ortodoxa concuerdan en que la Iglesia tiene autoridad de aceptar otros libros que no tienen su sustento en la Biblia misma. El canon de 66 libros ha sido sometido a diversas pruebas científicas y siempre ha salido adelante, confirmando que más allá de la Iglesia hay una palabra viva que comunica por medio de este. La palabra nos dice en Hebreos 4:12 que es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta aquí ha sido todo, esperemos y les haya gustado y les sea de bendición. Dios los bendiga.